Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu... Solamente vamos a leer ese verso bíblico que está ahí en Levítico capítulo 18 y versículo 21. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molot. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Al echar una mirada al pasado nos damos cuenta con cuánta sutileza se han introducido tradiciones religiosas cautivando la mente de personas. Con cuánta sutileza las tradiciones de la religión entran y comienza a cautivar los pensamientos, a cautivar personas. Y usted ve personas que hay un gran número de ellas que están caminando en contra de lo que dice la palabra de Dios. Usted ve personas desviadas pensando que lo están haciendo bien, pero están en una dirección incorrecta. Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros como padres, y nos ha dado una responsabilidad a aquellos que son padres, y los que no son, que lo puedan ser, también deben estar atentos. Y los que no son padres ni ya lo pueden ser, pues a alguien pueden enseñarle y pueden llevar esta enseñanza en este día. Todos nosotros tratamos de dirigir en una forma correcta lo más posible a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras amistades que conocemos, que muchos somos guías espirituales de ellos, y tratamos de guiarlos de una manera correcta. Queremos la felicidad para ellos, y eso es muy correcto. Eso es una manera correcta de tratar de que las personas que nosotros podamos ayudar pues caminen con felicidad en sus corazones. Existe una necesidad en el mundo que escasea mucho, porque es en el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual muchas veces las personas no están dispuestas a aceptar lo que dice la palabra, y no están dispuestos a aceptar lo que Dios dice. Las personas necesitan poder de Dios, necesitan poder de lo alto para discernir espiritualmente qué es lo mejor para ellos y qué es lo mejor para sus hijos, qué es lo mejor para su familia. Y necesitan este discernimiento espiritual. Y es ahí donde el enemigo de las almas ha tratado de cegar el entendimiento de los incrédulos. Pero los incrédulos sabemos que el enemigo va a cegar ese entendimiento allá afuera. Pero que ciegue el entendimiento de algunos que dicen servir al Señor Jesucristo ya es algo más delicado. Dios no quiere que su pueblo esté sin entendimiento. La única manera de saber espiritualmente qué es lo mejor para nuestros seres queridos, qué es lo mejor para nosotros conducirnos, la única manera es cuando tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos da testimonio de la manera que debemos conducirnos, y cuando vamos en la dirección correcta, y cuando vamos en el orden de Dios. Para el que no conoce a Dios, nada de las artimañas del enemigo de las almas tiene importancia. Es más, las personas muchas veces no ven las consecuencias de estar caminando en desobediencia. No ven las consecuencias de lo que están haciendo que a Dios no le agrada. Porque ahora cuando no ven esas consecuencias que están caminando en desobediencia, están cegados, no saben. Y el enemigo ha hecho artimañas para confundir las almas, para confundir las personas. Los ha cegado de tal manera que las personas ya no saben realmente ni lo que quieren. Es más, algunos piensan que están correctos cuando están caminando en direcciones contrarias a lo que dice la palabra. En Proverbios capítulo 14 y verso 12, Proverbios 14, 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y cuando la Biblia habla sobre esto es porque hay un problema dentro del pueblo, hay un problema dentro de la comunidad allá afuera que piensa que van caminando en rectitud, pero su fin es camino de muerte. Cuando hablamos de pasar a los hijos por el fuego, que acabamos de leer en el verso bíblico, se cree que tiene que ser literalmente. Cuando dice, se lo leo nuevamente, dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molot.
Cuando hablamos de esto pensamos que es agarrar un niño y entregarlo y quemarlo como en aquellos tiempos. Y pensamos que esa es la manera. Pero en el ámbito espiritual las cosas ahora son más serias todavía. Dios ha dejado su palabra establecida y no podemos permitir bajo ningún concepto que la incredulidad ciegue nuestros ojos espirituales. Nosotros tenemos que tener los ojos del Espíritu abiertos. Cuando se estaba refiriendo de pasar los hijos y darlo por fuego a Moloch, se estaba refiriendo a Moloch, era un dios falso, donde se le entregaban niños recién nacidos hasta los 3 o 4 años. Y Moloch tenía una posición en los brazos donde iba declinando. Y entonces sacrificaban niños por diferentes razones. Lo ponían en las manos de Moloch y se iba rodando hasta caer dentro, y dentro había un horno de fuego y los quemaban vivos. Cuando la Biblia está hablando de esto, dice: no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. Se estaba refiriendo a eso. Pero en los tiempos presentes es un poco más delicado, como dijimos. El culto a Moloch demandaba holocaustos de niños vivos. Holocaustos donde holocausto significa quemar completo. Entonces hacían un pacto con Moloch y quemaban los niños. En aquel tiempo y después, mucho tiempo después, siguieron haciéndolo. Y pensaban que estaban haciendo algo muy bien hecho. Es más, se encontraron restos de niños de una familia, hasta 3 niños de una misma familia que lo habían entregado a Moloch. Dios le desagrada todo esto, pero muchas veces hay personas que entregan sus niños a Moloch y no se dan cuenta. Y sobre eso queremos hablar en este día. Dios llama a un pueblo para que se aparte de las contaminaciones del mundo. Sabemos que en estos días hay unas festividades que usted se ha escuchado hablar que se llaman Halloween. Y usted ha escuchado hablar sobre esto. Y muchas personas lo ven como algo normal. Pero estamos en una época donde el diablo ha querido declarar que ese día es de él, por si usted no lo sabía. El enemigo de las almas ha querido declarar que ese día le pertenece a él. Algunos lo llaman Día de las Brujas. Pero todos los aspectos de estas festividades tienen un carácter satánico. Todos los aspectos de las festividades de Halloween tienen un culto a Moloch. Así que usted tiene que tener mucho cuidado, iglesia. Por eso el objetivo está oculto. Pero todos los aspectos de estas festividades van en contra de la palabra del Señor. Todos los aspectos de la festividad de Halloween van chocando con lo que dice las Escrituras. Usted se ha dado cuenta que la mayoría de las personas creen que es una fiesta para niños. Usted se ha dado cuenta que la mayoría de las personas piensan que esto es algo muy bueno para los niños. Y dicen: haz una festividad para los niños, pues que los niños celebren. Y la mayoría de las personas piensan eso, porque encubiertamente Satanás ha escondido el objetivo de las festividades de Halloween para confundir a muchos, y los que están allá afuera son confundidos. En Halloween tomó el lugar un día especial por los antiguos druidas, que eran sacerdotes de la religión celta. De ahí que empieza a salir lo que es el Halloween. Los celtas comenzaban su año nuevo el día 1 de noviembre. Comenzaban ellos el año nuevo. Ellos creían que en Halloween salían los espíritus malignos a hacer daño. Así que va comenzando todo. Pensaban o creían que ese día los espíritus malignos saldrían y harían daño. Y las costumbres modernas de Halloween comenzaron en Irlanda. Ahí comenzaron cuando comenzó lo que usted conoce ahora como Halloween. Un grupo de personas fueron casa por casa mendigando comida para las fiestas de Halloween. Y estaban mendigando esa comida en honor del Dios de los espíritus malignos. Ahí era que ellos mendigaban esa comida en honor del Dios de los espíritus malignos. Y el Dios de los espíritus malignos nosotros sabemos que es Satanás. Que el Señor los reprenda. Y sabemos que ahí se está escondiendo. Se le prometía suerte a los que participaran en dar, a los que daban, a los que agradaran cuando daban. Y se le prometía que iban a tener suerte, que iban a agradar a los demonios, y amenazaban a los que no contribuyeran y no dieran. En otras palabras, amenazaban, cuando si no dan, entonces algo le va a pasar, y lo empezaban a amenazar.
y a los que daban, pues entonces le prometían que iban a tener suerte y que los demonios lo iban a proteger. Aparentemente creían que el 31 de octubre, el último día del año para ellos, las almas de los muertos reencarnaban. Las almas de los muertos reencarnaban en personas, pues ellos creían eso. Así que salían y piense un momento en todo lo que estaba sucediendo y lo que estaban creyendo. Mire, yo quiero que usted busque conmigo nuevamente, ahí en Levítico 18:21, dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Molot. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego. Mire, quiero que venga un momento y busque conmigo Deuteronomio capítulo 18 y versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La Biblia está diciendo que es abominación delante de Dios. Y hay personas que en estos tiempos consultan los muertos. Y hay personas que invocan espíritus de muertos. Que el Señor reprenda al diablo. Y eso es contrario a toda la palabra del Señor, porque no están invocando espíritus de muertos, sino demonios. Que el Señor reprenda al diablo. Al permitir que nuestros hijos participen en estas actividades, estamos ofreciéndolo al fuego. Estamos ofreciéndolo a Molot. Cuando nuestros hijos están participando en esto, en otras palabras, lo que estamos diciendo, estamos entregándoselo para que sean quemados vivos. Y muchas veces las personas no entienden esto porque las leyes espirituales son muy serias. Si usted nota, para usted servirle al Señor, tiene que confesarlo con su boca primero. Tiene que confesar que Jesucristo es su Dios y que usted le sirve a Dios, porque hay leyes espirituales en los aires. Asimismo, cuando usted pone a sus hijos y los entrega a estas festividades, usted lo está ofreciendo a Molot. Y muchas veces después son las consecuencias. Por eso, si usted antes de conocer a Dios, usted practicaba las fiestas de Halloween, usted tiene que venir delante de Dios, poner las manos sobre su hijo y romper ese pacto que usted hizo anteriormente. Romper eso, porque hay hijos que van creciendo y van siendo marcados por drogas, son siendo marcados por las cosas que a Dios no le agrada. Y muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que está pasando con esos hijos, pero es que en una ocasión se lo entregaste a Molot y Molot lo está reclamando. En otras palabras, Satanás lo sigue reclamando porque en algún momento te descuidaste e hiciste lo que no sabías, lo que no en aquel momento no lo sabías, pero ahora lo sabes. Ya sabes lo que el Señor dice en su palabra. Mire, no es bueno nosotros pensar que no va a pasar nada, porque esa incredulidad solamente la pone Satanás en los pensamientos. Pensando, no, es que mi hijo se va a poner triste si le digo, no, enséñele a su hijo la verdad. Enséñele lo que dice la palabra de Dios. Por algo Dios lo ha traído usted aquí, para que usted esté claro en esa condición. Sabe que años atrás, hace bastante años atrás, era muy difícil cuando íbamos nosotros a enfrentar en las escuelas esta situación. Ya hoy en día los maestros lo están entendiendo, porque hay muchos cristianos que se han parado en la brecha. Hay muchos cristianos que le han creído al Señor y le han buscado a los maestros, han hablado con los maestros, han dicho, a mi hijo no quiero que participe en esto. Y ya los maestros están entendiendo que tienen que respetar lo que dice la palabra del Señor. Si usted como padre se lo dice al maestro, tienen que respetar lo que dice la palabra del Señor y su creencia, lo que usted está creyendo. Muchas veces pensamos, es que se ha disfrazado de una manera inocente. Es más, se ha disfrazado de ángel. Se ha disfrazado de angelito el día de Halloween, así que eso no tiene nada de malo. Pues iglesia de Cristo, ¿usted sabe que Satanás era un ángel?
y que fue expulsado de la presencia de Dios. Usted tiene que tener claro algo, iglesia. No es otra cosa que el día que Satanás ha dicho que es de él, aunque en realidad ningún día es de él. Él está tomando posición de un día que está engañando a muchos allá afuera, pero de él no son ninguno de los días, porque el que lo creó fue Dios los días, y Dios creó los días, y los días son de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él confían. Nosotros tenemos que saber que el enemigo quiere apoderarse de un día, pero no lo puede hacer porque esos días no le pertenecen. Si usted busca Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3, versículo 3 al 5, se da cuenta que fue Dios quien creó todas las cosas. Y muchas veces en esto como que hay un tabú para muchos, y los que incrédulos comienzan a combatir unos con el otro, y uno empieza a decirle una cosa y el otro empieza a decirle otra, y el que cree dice no, Dios fue quien formó la tierra, y algunos dicen no, es que el hombre no lo formó Dios. Y hay una controversia. Pero los que hemos sido llamados sabemos que Dios nos formó. Es cierto que la festividad de Halloween no parece que es una festividad pagana. No parece. Usted ve que está escondida como una festividad pagana. Está ahí encubiertamente. Pero no es maravilla que lo esté escondiendo, porque dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11 y verso 14 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces el mismo enemigo de las almas también se disfraza como ángel de luz para aparentar algo bueno que no lo es. Aparentemente no tiene nada que ver unos caramelitos. Y no tiene nada que ver que unos caramelitos que le entreguen unos caramelitos, que pidan caramelos por las casas. Este es el tiempo que más desastres suceden en los niños. Este es el tiempo donde usted, cuando deje que te pasen estos días, para que usted vea cuántos desastres pasaron con los niños en este tiempo. Cuántos desastres hubo. Hay leyes espirituales que al violarlas pueden traer consecuencias terribles a una vida. Y hay leyes espirituales que cuando se pasan por arriba, que no se llevan a cabo, pues nos marcan para toda la vida. Pero cuando Cristo llega, entonces las cosas cambian. Cuando usted permite que su hijo se involucre en estas actividades, usted lo que está haciendo es dándole autoridad a los espíritus inmundos para que entonces obren en su hijo. Dándole autoridad a los espíritus inmundos. Y los niños no tienen decisiones propias. Son los padres los que pueden decidir por ellos. Y muchas personas a veces deciden por los niños y deciden mal, pensando que es lo mejor para ellos. Nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios y tenemos que hablar estas cosas. ¿Por qué usted cree que ya en las escuelas están tomando un poquito de respeto a los cristianos cuando dicen que no? Porque los cristianos se han parado en la brecha y lo han hablado. Y se lo han hablado hasta a los maestros, se lo han hablado hasta a los vecinos, se lo han hablado a todos los que los rodean. Y si nosotros no lo hacemos, entonces Dios nos puede llamar a cuenta. Somos nosotros que tenemos que hablar esta verdad bíblica. Somos nosotros que tenemos que hablar, debemos de hacerlo con amor, pero debemos de hacerlo. Debemos de hablarle a las personas el error que están cometiendo en esto. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque cuando la unción del Espíritu Santo llega a la vida de la persona, lo ilumina, y eso entonces la persona se rompe el yugo del maligno. Debemos de estar llenos del Espíritu de Dios para poder hablar estas cosas, para que las personas entiendan lo que están haciendo. En Judas capítulo 1 y versículo 23 dice así: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que la Biblia es clara cuando habla sobre esto, y muchas veces dejamos esto de largo. Yo quiero que ahora usted venga conmigo a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 20. En Primera de Corintios capítulo 10 y verso 20 dice: antes digo, bueno, vamos a leer desde el 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Dice el verso 20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios.
Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Os provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aleluya. ¿Sabe, iglesia? El apóstol Pablo aquí le estaba hablando de la iglesia de los Corintios. Ya no estamos allá en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le está hablando a esta iglesia de Corintios. Cuando una persona hace sacrificio a otra cosa que no sea Dios, están sacrificando a los demonios, dice la Biblia. Porque muchas veces pensamos que los que están ofreciendo sacrificio a los ídolos se lo están ofreciendo a un pedazo, a un muñeco que hay ahí. Y la Biblia está diciendo claramente, un ídolo nada es. En otras palabras, no tiene ningún poder, no pueden hacer nada. El Salmo 115 dice que tienen ojos y no ven. Vamos a leerlo un momento. Venga conmigo, porque me parece que hay alguien aquí que Dios le está hablando profundamente. El Salmo 115, quiero que usted vea lo que dice. Salmo 115 y versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su lengua. Mire lo que dice el 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El apóstol Pablo allí en Corintio está hablando y está diciéndole a la iglesia de Corintio, le está diciendo muy claramente, un ídolo nada es. Le está diciendo, un ídolo nada es. No tiene ningún tipo de poder. Ahora, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a esos ídolos que no tienen ningún poder, quien se está escondiendo detrás de esos ídolos son demonios. Y están escondidos detrás de los ídolos. Por eso dice, se lo vuelvo y se lo leo, antes digo, lo que los gentiles sacrifican, estoy en 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y después dice, y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Está hablándole a la iglesia de Corintios. No es alguna cosa, un ídolo hecho por hombres. No tiene ningún poder porque los ídolos nada son, no tienen sentido, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan. Está diciendo el apóstol Pablo enseñando entonces a quién las personas le rinden su lealtad cuando hacen esto. ¿A quién las personas están rindiendo esa lealtad? Pues se la están rindiendo a los demonios, dice la Biblia. Esto no es cuestión de un invento del pastor. Esto no es cuestión de que quiero decirle algo para convencerlo de algo. No, iglesia. Esto es el mismo Dios que lo deja plasmado en su palabra. Es el mismo Señor quien lo tiene ahí en su palabra. Dice en las Escrituras que a los demonios, dice 1 Corintios 10:20c, y no quiero que hagáis partícipes con los demonios. Es totalmente imposible participar de la verdadera adoración a Dios y adorar demonios. Cuando usted participa de la adoración de ídolos, usted está adorando demonios, que el Señor reprenda. Y no puede usted participar de la adoración de demonios y de la adoración de Dios. Eso no va a existir en la vida de una persona. Aquí no hay términos medios. O adoras a Dios o no lo adoras. Aquí no hay términos que podemos tenerlo ahí como términos medios. Es totalmente imposible, pues, buscar nosotros la verdadera adoración si nosotros participamos de la adoración de ídolos. Mire, ahí en capítulo 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Una persona no puede ser invitada del Señor en su mesa. No puede ser de esa manera e invitar a la mesa a los demonios. Dios no lo permitirá. Dios no lo va a aceptar.
Usted buscará la forma de que sea, de que Dios te va a entender, pero Dios no lo acepta. El apóstol Pablo está hablando claramente en esto. En otras palabras, está provocando al Señor. La persona lo que hace es provocar a Dios. Por eso es que dice, o provocaremos a celos al Señor. Cuando alguien, y mucho menos los que ya tienen conocimiento, y si usted está escuchando esto hoy aquí, ya usted tiene conocimiento, porque por algo Dios permitió que usted viniera. Dios no te va a aceptar nunca esto. Lo que vas a hacer es provocar a celos a Dios. Y después dice, somos más fuertes que Él. ¿Podrá usted luchar contra Dios? ¿Podrá usted entonces reclamar después a Dios cuando ya Dios te ha hablado? ¿Podrá reclamar a Dios diciéndole, no, Señor, no, si Dios te habló? Tenga cuidado con estas festividades de Halloween. Tenga cuidado con eso. Después viene día de dar gracias al Señor, de gracias a Dios. Pues déselo. Aleluya. Pero este día no es para los cristianos. Este día no es para que nosotros participemos, porque estaríamos participando de la mesa de los demonios. Y ya no podemos después participar de la mesa de Dios. Ya son cosas diferentes. Usted no se conmueva porque su niño le esté diciendo eso, sino dígale, enséñele al niño la verdad. El niño, su hijo, su hija, y debe darle gracias a Dios cuando va creciendo, que usted lo ha enseñado en una sana doctrina. Existe un gran problema entre los cristianos que no tomamos en serio la lucha espiritual. Y es un gran problema que hay dentro del pueblo de Dios, que no tomamos en serio y pensamos que todas las cosas son normales y que puedo hacer todo lo que sea y que no tomo en cuenta las guerras espirituales. Yo quiero que usted venga a Efesios, que hace poco estuvimos predicando sobre guerra espiritual y hablamos sobre esto. Efesios capítulo 6 y verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí mismo la Biblia está enseñando que hay una guerra espiritual. Hay una guerra contra espíritus inmundos que toman control de territorios. Y si nosotros no nos paramos en la brecha y le creemos al Señor, entonces los territorios donde estamos, el enemigo quiere tomarlo, que el Señor reprenda. Y hemos hablado en otras ocasiones que cuando entramos a poner una obra, donde quiera que entremos, ese territorio siempre ha estado dominado por principados, que son príncipes de un territorio. Pero cuando Cristo entra, los principados tienen que retroceder. Cuando Cristo entra, los principados se van, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de señores, y tiene autoridad sobre todas las cosas. Usted es iglesia de Cristo. Usted tiene que creerle a Dios en este día, que no tiene que tener miedo a esas cosas que el diablo está haciendo. Usted tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Usted tiene el poder de Dios obrando a su favor. Cuando usted le cree al Señor, los espíritus inmundos tienen que huir. Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso de Jesucristo. Así que la Biblia enseña que hay una guerra espiritual real. Hay una guerra espiritual que hay que pelearle en el espíritu. Lo primero que hace el enemigo de las almas es hacerle creer a la persona que no hay guerra espiritual. Y cuando te hace creer que no hay guerra espiritual, ya te venció. Porque no vas a luchar contra nada. No te vas a parar en la brecha. No vas a ayunar. No vas a leer la palabra, no vas a orar, porque no es necesario si no hay guerra espiritual. Que el Señor reprenda al diablo. Pero la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Potestades son poder demoníaco, eso es lo que se está refiriendo ahí la Biblia. Entonces tenemos esa lucha. Y en este tiempo que estamos llegando al 31 de octubre, es donde más se manifiestan esas potestades. Es donde más esos principados están obrando. Tenemos que despertar, iglesia de Cristo. No podemos dormirnos como los demás allá afuera.
Dios nos ha llamado a pelear guerra espiritual. Dios nos ha llamado a hablar esta palabra. Dios nos ha llamado a cuidar a nuestros hijos y no ponérselos en las manos a Molot para pasarlo por el fuego. Dios nos ha llamado para que nos paremos en la brecha. Dios nos ha llamado para que oremos por las personas que conocemos. Dios nos ha llamado para que nosotros entonces creamos en el poder de Dios. Y cuando usted cree en el poder de Dios, usted va a estar obrando y Dios te va a bendecir. No hemos sido llamados para andar en derrota. No hemos sido llamados para caminar en derrota. La derrota, ¿sabe por qué viene? Porque salimos de la cobertura de Dios. Porque los ataques pueden venir para los cristianos y los que no son cristianos. Vienen para los dos. Pero los cristianos que están en la cobertura de Dios siempre van a tener victoria. Ni uno solo he visto derrotado cuando están en la cobertura de Dios. Pero cuando usted sale de la cobertura de Dios, entonces las derrotas son seguras. Y usted no puede salirse de esa cobertura porque Dios te ha llamado para cubrirte con la sangre de su Hijo Jesucristo. Esta es la época que los demonios hacen fiesta, pero no con nosotros. Hacen fiestas allá con ellos, pero con nosotros no, iglesia. Nosotros seguimos creyéndole al Dios vivo y al Dios poderoso. Eso no aplica para ti, es para el mundo. No participe con las obras de las tinieblas. Dice en Efesios capítulo 5 y verso 11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas quiere decir corrígelas. Cuando vienen a hablarle a usted de estas festividades, corríjalo. Háblele de la verdad. Los que se dejan atrapar por los engaños de esta fiesta no se desarrollan espiritualmente. Hemos sido libertados, tenemos que romper con las tradiciones que nos puedan atar a las tinieblas. Si Cristo nos ha libertado, hay que romper con esas tradiciones que puedan atarnos, que puedan alarnos nuevamente hacia atrás. Por eso muchas veces usted no entiende cuando usted está teniendo una guerra espiritual y está teniendo una lucha y hay algo que te está tratando de alar nuevamente. Porque son ataduras, son lazos que te tiran para tratar de alarte. Si usted comienza a aflojar, si usted comienza a aflojarse, las consecuencias serán desastrosas. Hoy es día de clamar al Dios Todopoderoso. Hoy es día de clamar a Dios. Y clamar a Dios que cuide los niños, los nuestros y también los de allá afuera. Clamar a Dios para que esta sociedad abra los ojos y se den cuenta que esas tradiciones tienen un carácter totalmente satánico. Tienen un carácter escondido totalmente del enemigo de las almas. Tenemos que clamar al Señor porque nuestro Dios tiene poder sobre todas las cosas. Cuando Cristo llega se rompen cadenas. Cuando Cristo llega se rompen maldiciones. Cuando Cristo llega la vida cambia. Tenemos hoy que romper en el nombre de Jesucristo toda inseguridad. Porque el enemigo trata de poner inseguridad en usted y temor. Y muchas veces usted piensa, usted siente miedo. Es que si hago esto, es que yo hice un compromiso de hacer esto, es que yo hice un compromiso de hacer lo otro. En una ocasión llegó alguien que había hecho un compromiso de prender una vela a San Lázaro todos los 17 de diciembre por toda su vida. Digo, pero ya Cristo llegó y Cristo es la luz. Tú no tienes que prenderle vela a ninguna San Lázaro. Dejó de prender vela y dejó de prender todo. Y la vida es una bendición lo que tiene. Sabe, iglesia, no tengas miedo. El diablo quiere meterte miedo. Es que si haces esto te va a pasar aquello. Nada te va a pasar, porque el que tú le sirves es mayor que el que está en el mundo. Jesucristo tiene autoridad sobre todas las cosas y hay poder de Cristo para aquellos que sirven al Señor. Muchas veces la depresión te agarra y tienes que romper con eso en el nombre de Jesucristo. Tienes que romper con toda atadura y dejar que el Espíritu Santo rompa toda cadena. No dejes la puerta abierta al enemigo para que te destruya. Porque cuando entra por una parte, quiere ganar ventaja. Tu vida espiritual tiene que estar sellada con el Espíritu Santo, con la sangre de Cristo. No permitas que el enemigo empiece a entrar por un área en tu vida. No se lo permita. Ven a tu Padre Celestial, porque Él te protege. ¿Sabe qué? La palabra cuando habla del hijo pródigo, cuando este joven le pidió el dinero a su padre, vimos que todo lo perdió y todo lo gastó.
Y hay personas, el hijo pródigo quiso hacer lo que él entendía que estaba bien. Y hay personas que puedan estar escuchando en este día esta palabra que estamos hablando sobre la verdad sobre Halloween. Y puede estar diciendo, yo todavía no creo muy bien eso. Eso fue lo mismo que hizo el hijo pródigo. No, lo que hizo fue tomar todo lo que tenía, que el padre se lo diera para él gastarlo y hacer lo que él quería hacer. Y la Biblia dice que estaba mirado como muerto. Porque cuando nos separamos del Señor, estamos muertos para Dios. Qué bueno sería en este día que usted fuera obediente a lo que Dios establece. Dios no te quiere en el fuego quemándote en las tinieblas. Él te quiere bendecir. Dios no quiere que tus hijos sean entregados a Molot para sacrificarlos. Dios quiere bendecirte tu vida. Si queremos bendición de Dios, tenemos que obedecer al Señor. ¿Sabe lo que hace la mayoría de los padres el día de Halloween con sus hijos? No lo envían a la escuela. Lo dejan en sus casas. Y esto está marcando algo que se están dando cuenta en las escuelas. Que hay pueblo de Dios creyendo a Dios. Hay pueblo de Dios que está creciendo. Hay pueblo de Dios que está obedeciendo lo que dice al Señor, lo que dice el Señor. No des a tu hijo para que sea pasado por el fuego, iglesia. No lo entregues a Molot en estos días. Dios te ha hablado, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.